Si te consideras un viajero interplanetario en busca de nuevos horizontes, he aquí algunos lugares cercanos que no debes dejar pasar. Mercurio, pequeño, agujereado, azotado por el Sol, bombardeado sin descanso, sin atmósfera y con 500 grados de diferencia entre la noche y el día. Luego está nuestro gemelo malvado, Venus, donde puede ser abrasado y aplastado al mismo tiempo. Ambos son endiabladamente difíciles de estudiar. O quizás el misterioso planeta rojo sea el tuyo. Gracias a nuestros amigos errantes, estamos aprendiendo que Marte se parece más a la Tierra de lo que jamás se podría haber predicho. Y es posible que muy pronto reciba exploradores humanos. Más allá de Marte, estas intrépidas naves espaciales nos muestran que incluso el cinturón de asteroides, aparentemente frío y sin vida, es más dinámico de lo que los científicos podían imaginar. Estas son las historias de una solitaria canica azul que envía a sus intrépidas maquinitas a lugares que los humanos aún no pueden visitar, a los confines del sistema solar y más allá. Sondas espaciales, planetas interiores. Existen dos rocas más cercanas al Sol que la Tierra que llevan haciendo lo indecible por confundir a los científicos desde que estos apuntaron por primera vez sus telescopios al cielo. El pequeño Mercurio, en concreto, orbita tan cerca del Sol que apuntarle con un telescopio no es una muy buena idea. Y solo dos naves, dos heroínas anónimas, han llegado hasta él. Antes de su despegue el 2 de noviembre de 1973, a bordo de un potente cohete Atlas Centauro, la pequeña Mariner 10 ya supuso todo un rompecabezas. Entre otros hitos, sería la primera nave en utilizar la asistencia gravitatoria. La asistencia gravitatoria se produce cuando una nave vuela cerca de un planeta y ese planeta la atrae debido a su propio movimiento alrededor del Sol. En una misión para llegar a Mercurio se empleará a Venus para lanzarla hacia el Sol. Las cosas salieron mal casi desde el principio. Los calentadores que calentarían las cámaras de televisión de la nave no funcionaban y no se reiniciaban. La nave sufrió tantos problemas técnicos que un científico daría una explicación poco científica. Parecía neurótica. Todos los sistemas que enviamos tienen personalidad y peculiaridades y tienes que aprender a lidiar con ellas. La ingeniería es un blanco en movimiento. En aquella época era extraordinariamente complicado. El equipo de control logró entender a la voluminosa sonda y el 29 de marzo de 1974 alcanzó el planeta más interior. Se aproximó a unos sorprendentes 720 kilómetros de su superficie. Por primera vez, la humanidad obtuvo imágenes excepcionales de este misterioso planeta. A primera vista, se parecía muchísimo a nuestra Luna repleta de cráteres, pero algunas de sus características no se habían visto en ningún otro planeta. En su irregular superficie estaba marcada la violenta historia de la formación de nuestro sistema solar, incluida la Tierra. A medida que los planetas interiores crecían, eran bombardeados y absorbían cada vez más grumos espaciales. Las marcas de los bombardeos desaparecieron hace tiempo en la Tierra, pero el pequeño Mercurio, al estar tan cerca del campo de atracción gravitatoria del Sol, sigue siendo una especie de diana. En 1975, la sonda se quedó sin combustible, pero los terrícolas que la controlaban consiguieron realizar no uno, sino dos sobrevuelos que proporcionaron hermosas imágenes del polo sur del planeta. Cartografió aproximadamente el 40% de la superficie y al final se quedó sin combustible. Pero se trataba de Mercurio, fue toda una hazaña. Los científicos dieron una agridulce despedida a la sonda, apagaron los transmisores y se hizo el silencio.
Actualmente, a menos que haya recibido impactos de basura espacial y haya caído en el Sol, debe seguir orbitando alrededor de nuestra estrella, abrasándose lentamente por la terrible radiación. Pasarían 36 años antes de que volviéramos a Mercurio. Ahora, la misión sería más complicada. Orbitar alrededor del planeta por primera vez. Al estar tan cerca del Sol, el tirón gravitacional es tan grande que Mercurio ha de desplazarse a más de 160.000 kilómetros por hora, más rápido que cualquier otro planeta. De este modo, hacer entrar en órbita una sonda sería toda una proeza y requeriría una ruta inusual para lograrlo. La nave fue bautizada como Messenger, una sonda espacial ambiciosa y cargada de ciencia como nunca se había visto antes. Encendido de motores principales. 2, 1 y 0. Y despegue de la Messenger de la misión de la NASA a Mercurio. Tras su lanzamiento en 2004, emprendió un vertiginoso viaje de 7 años. ¡7 años! 7 meses se tarda en llegar a Marte. Al acercarte al Sol, vas acelerando durante todo el trayecto. Por tanto, es necesaria una enorme cantidad de combustible para reducir la velocidad y llegar hasta allí. Así que utilizamos la gravedad de Venus para ralentizar la nave. Pero eso no se puede hacer de una vez. Tuvo que dar vueltas y vueltas alrededor de Venus. 2, 3 veces, y finalmente en la cuarta vuelta, el combustible era el suficiente para frenar la nave espacial y para hacerla entrar en órbita y que no se alejara de Mercurio. El 18 de marzo de 2011, la Messenger entró en órbita. Ha sido una nave espacial increíble. El reto tecnológico fue enorme, sobre todo la construcción del escudo solar, que funcionaba a más de 300 grados centígrados. La sonda inició su misión de 1 año, pero no iba a conformarse con eso. En 2 años, la Messenger cartografió toda la superficie de Mercurio, la mitad de la cual nunca se había visto antes, y dejó boquiabiertos a los científicos. Por el hecho de que había agua helada en los cráteres de su polo norte, el cual nunca es iluminado por el Sol. Y no en cantidades pequeñas, posiblemente 1 billón de toneladas. Pero, ¿cómo llegó allí? Según la teoría principal, fue gracias a la lluvia de cometas helados, forma por la cual pudieron formarse los océanos terrestres. Se piensa que en el momento de la formación del sistema solar, había agua por todas partes. Y en el caso de Mercurio, y debido a sus cráteres causados durante el bombardeo intenso masivo, parte del agua se convirtió en hielo. Hielo que seguirá siendo hielo mientras el Sol no incida en él. En 2012, Messenger determinó que Mercurio es básicamente una bola de hierro envuelta en una capa de roca. Su núcleo ocupa alrededor del 85% del radio del planeta, una enormidad si lo comparamos con el núcleo de la Tierra terrestre, que ocupa el 50% de su radio. Además, el núcleo de Mercurio está fundido y en movimiento, lo que confiere al pequeño planeta un campo magnético sobredimensionado. Finalmente, en la primavera de 2016, la sonda Messenger se quedó sin combustible y la NASA le dedicó una cálida despedida. Fin de la misión Messenger. Por supuesto, cuando dedicas tantos años en su diseño, en las pruebas, llega a formar parte de tu vida y de repente desaparece. El 16 de abril se aproximó a la superficie del planeta a 14.000 kilómetros por hora
y tomó estas últimas fotografías en su descenso. Obviamente, la sensación fue de tristeza, pero también de orgullo y satisfacción, porque nos permitió hacer mucha más ciencia de la que podíamos esperar. Bien, aventurero interplanetario, quizás Mercurio no sea lo ideal para ti. Quizás prefieras viajar a nuestro planeta hermano, Venus. Su tamaño es prácticamente el mismo que el de la Tierra y es el más cercano a nosotros. Por tanto, debe ser el más parecido a nuestro planeta. Bueno, eso es lo que pensábamos antes de la era espacial. Desde la Tierra no se aprecia ningún accidente en Venus debido a su atmósfera y, por tanto, se pensaba que era un planeta rebosante de aire con vastos océanos y exuberante vegetación. Pero cuando llegamos allí, nos dimos cuenta de que era nuestro gemelo malvado. Lo opuesto a nuestra cómoda base de operaciones. Y tal vez incluso un atisbo de nuestro aciago futuro. A causa de su extremo efecto invernadero, debido a su espesa atmósfera, la superficie de Venus es tan caliente que podría derretir el plomo. Y está repleta de volcanes que arrojan gases tóxicos que acabarían con un ser humano al instante. Gran parte de lo que sabemos sobre este planeta infernal procede de la Unión Soviética. Durante los años 60, 70 y 80 enviaron de forma incansable sondas a Venus que fracasaban o eran destruidas súbitamente por las dañinas condiciones del planeta. Finalmente, lograron posar en su superficie un módulo de aterrizaje, pero solo funcionó escasos minutos antes de sucumbir. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se extendió a las misiones planetarias. Los soviéticos se afanaron en enviar naves espaciales a Venus y Marte. Venus se les dio muy bien. Con Marte no tuvieron mucha suerte. Aún así, tuvieron cierto éxito con Venera 4, la cuarta sonda a Venus, que penetró en la atmósfera venusiana antes de quedar destruida y envió datos sobre la densidad y la presión atmosférica que ayudaron a resolver una antigua controversia sobre la composición de la atmósfera de Venus. Finalmente, el 15 de diciembre de 1970, Venera 7 se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta y confirmó lo peor. En la superficie del planeta, la temperatura alcanzaba los 500 grados centígrados y la presión atmosférica era 75 veces superior a la de la Tierra. Más tarde, se descubriría que nieva metal en las cimas de las montañas venusinas. Y son montañas respetables. Los montes Maxwell, el punto más elevado de Venus, supera en casi 3 kilómetros al monte Everest. La Venera 7, fabricada con aleaciones capaces de soportar presiones del buceo en aguas profundas, resistió unos 50 minutos. La superficie del planeta es como plomo fundido y las presiones son superiores a las que se producen en los fondos oceánicos terrestres. Por tanto, las primeras naves espaciales se sobrecalentaron y fueron aplastadas al mismo tiempo. Imperturbables, los soviéticos continuaron enviando sondas al planeta y en 1975, la Venera 9 tomó la primera fotografía de cerca de la superficie del planeta. En total, los rusos lograron enviar 13 naves que devolvieron información sobre nuestro vecino más cercano, 8 de las cuales aterrizaron y 4 de ellas enviaron imágenes. Teniendo en cuenta que fueron como descensos al infierno, fue casi un logro increíble. Poco después, las misiones soviéticas Vega tenían objetivos más elevados y ligeramente caprichosos. Desplegar globos aerostáticos en la insana atmósfera de Venus. En 1985, 2 sondas Vega gemelas dejaron caer pares de módulos de aterrizaje y globos en Venus. Ninguna otra misión ha desplegado globos en otro planeta. Increíblemente, los 2 globos, de 3,5 metros de diámetro,
Consiguieron permanecer durante casi 2 días en la atmósfera venusina y recorrieron más de 12.000 kilómetros, casi el diámetro del planeta. Resistieron tanto tiempo porque sobrevolaban a unos 60 kilómetros de la superficie. Aquí, el clima es relativamente agradable, el sol brilla y las presiones y temperaturas no difieren mucho de las terrestres. Ideal si ignoramos que las nubes son de ácido sulfúrico y se desplazan a 320 kilómetros por hora. Hace unas 3 décadas que nadie aterriza en Venus ni se desplaza en globo por su atmósfera. Así de difícil es. Varias sondas han conseguido cartografiar casi toda la superficie del planeta, entre ellas la estadounidense Magallanes, la Venus Express de la Agencia Espacial Europea y, más recientemente, la japonesa Akatsuki o Venus Climate Orbiter. Pero el sueño de que los humanos visiten Venus no se ha esfumado. Sin embargo, puede quedar relegado a un segundo plano ante nuestro otro vecino más atractivo y parecido a la Tierra. En la película Marte de 2015, un científico lucha por mantenerse con vida tras ser abandonado en el desolado planeta rojo. Obviamente es ficción, pero ¿sabías que ya hemos enviado 3 científicos, 2 geólogos y un biólogo a Marte? Se llaman Spirit, Opportunity y Curiosity, y son nuestros intrépidos investigadores itinerantes. Esta es seguramente la familia más encantadora de la historia de los viajes espaciales. Son todos los rovers de Marte de la NASA, una generación de robots que se remonta a 1997, cuando el pequeño Sojourner hizo su debut en la superficie del planeta rojo. Sus descendientes de mayor tamaño, los gemelos Spirit y Opportunity, dejaron boquiabiertos a sus controladores. Y Opportunity sigue en ello. Y la bestia más joven y grande es Curiosity, que ahora comienza su 5º año de investigación y exploración revolucionarias. El Sojourner viajó a bordo de la Mars Pathfinder. Tras el aterrizaje, la Pathfinder extendió su rampa y el Sojourner, del tamaño de un sabueso, inició una excursión de 7 días en la que exploraría el terreno marciano. Pasó 83 días dando vueltas, haciendo fotografías y analizando químicamente el terreno y la atmósfera. El Sojourner nos demostró lo importante que es disponer de movilidad sobre la superficie de un planeta para poder ver lo más interesante y acercarse a tomarlo como muestra. Si estás inmóvil en un punto, ese alcance queda limitado, por tanto la movilidad es crucial. El Sojourner encontró rocas volcánicas muy parecidas a las de la Tierra, lo que sugería lo que los científicos sospechaban, que el planeta rojo había experimentado una evolución muy similar a la de nuestro planeta en el pasado. En 2003, el mismo año en el que el Sojourner fue incluido en el Salón de la Fama de los Robots, la siguiente generación de astromóviles, los gemelos Spirit y Opportunity, despegaron del Centro Espacial Kennedy con un mes de diferencia y propulsado cada uno por un cohete Delta II. Tras un viaje de 7 meses, el primero de los gemelos, el Spirit, se precipitaba hacia Marte a 25.000 kilómetros por hora, unas 10 veces que la velocidad de una bala. El escudo térmico frontal alcanzó la temperatura de la superficie del Sol. Se desplegó un paracaídas supersónico. Entrada completada. Y llegó la hora de que los controladores terrícolas se abrocharan el cinturón. El aterrizaje iba a ser movido. Altitud, 8.000 pies. El escudo térmico se desprendió.
Los airbags se activaron en menos de una milésima de segundo. Y entonces rebotó, rebotó y rebotó hasta 28 veces. Sí, choca un poco pensar que un rover, valorado en 400 millones de dólares, estuvo ahí dentro y rebotó hasta que finalmente se detuvo, pero funcionó muy bien. Por último, los airbags se deshincharon y se desplegaron los módulos solares que cargaron de energía al rover. Alzó su cabeza, una cámara panorámica, y envió su primera y hermosa postal de «Estamos aquí». A continuación miró hacia su casa y tomó la primera fotografía de la Tierra tomada desde la superficie de otro planeta. Los terrícolas enloquecieron de alegría. Pero luego llegó la decepción. Habían hecho aterrizar al Spirit en un cráter que esperaban que hubiese sido un lago, pero allí no encontraron ninguna evidencia de agua. Y cuando aterrizó solo encontramos material volcánico y rocas basálticas, así que Marte nos puso en un brete. 3 semanas después, el Opportunity replicó el impactante aterrizaje en la cara opuesta de Marte. Los humanos encargados de la misión no fueron los únicos que se encariñaron con las criaturas robóticas. Estas carismáticas máquinas suscitaron un enorme afecto entre el público, en parte porque eran unas auténticas monadas que podrían haber diseñado incluso Pixar. Sí, los robots son adorables, es decir, son bonitos, valientes, están explorando por nosotros. Es difícil no cogerles cariño y sentir afecto y considerarlos encantadores. Spirit y Opportunity tienen el tamaño de un carrito de golf, pero fueron diseñados para ser geólogos errantes. Pero, en lugar de picos y martillos, disponen de herramientas de abrasión que emplean para tomar muestras y espectrómetros y microscopios para examinarlas. El gran objetivo era hallar indicios de agua líquida. El Spirit fue el que tuvo más problemas. Nada le salía bien. Primero aterrizó en una zona volcánica en la que esperábamos encontrar sedimentos de lecho lacustre. Pero para compensar la suerte que le faltó, hizo honor a su nombre. En diciembre de 2007, una de sus ruedas se rompió, pero los controladores no se resignaron. Lo dirigimos principalmente marcha atrás, arrastrando la rueda delantera derecha rota donde solo quedaba la unión cónica de la rueda. Pero eso resultó ser una de las mayores ventajas de ambos vehículos, porque rasgaba el material de la superficie, exponiendo lo que había debajo de él, cosas por las que pasaba pero que no veíamos. Y ahí fue cuando el Spirit hizo su mayor descubrimiento. Lo que Spirit había encontrado era silicio-opalina, un tipo de roca que solo se puede formar en presencia de agua y calor. El gemelo del Spirit no necesitó una rueda rota para descubrimientos fantásticos. El Opportunity aterrizó y descubrió rocas formadas por agua. Fue fácil. El Opportunity aterrizó en la llanura Meridiani Planum. En ella halló los llamados arándanos, que contenían hematita y mineral de hierro, que casi siempre se asocia con el agua. Parece como si el lugar de aterrizaje del Opportunity hubiera sido en su día la costa de un mar salado, pero demasiado salado y ácido para la vida tal y como la conocemos. Después de investigar a fondo su lugar de aterrizaje, el cráter Eagle, el rover viajó al cráter Endurance.
Y de nuevo encontró indicios de agua. Pero también parecía demasiado salada. Finalmente, en el cráter Victoria, a casi 6 kilómetros del lugar de aterrizaje, hizo su gran hallazgo. Donde está hoy el Opportunity, vemos indicios de agua con pH neutro. Agua que se podía beber antigua de hace 3.500 o 4.000 millones de años. Y es muy emocionante porque estas son las condiciones que creemos más hospitalarias para el origen de la vida, al menos tal y como la entendemos. Ciertamente hemos establecido que las condiciones de habitabilidad, las condiciones físicas, el agua líquida, las temperaturas adecuadas, las fuentes de energía y ahora el agua de pH neutro existían en el momento en que comenzó la vida en la Tierra. Tanto Spirit como Opportunity hicieron más que encontrar evidencias de agua antigua. Fotografiaron nubes similares a las de la Tierra en el cielo marciano. Encontraron el primer meteorito descubierto en otro planeta. Y corroboraron lo que los científicos sospechaban desde hacía tiempo, que el lugar estaba plagado de remolinos de arena que, en lugar de atrofiar a los geólogos itinerantes, los mantuvieron en marcha mucho después de su fecha de expiración. En 2009, tras 5 ampliaciones de misión, el pequeño Spirit se atascó en arena blanda, pero continuó enviando datos. En 2010, dejó de comunicarse con la Tierra. Y un año más tarde, confirmaron su muerte. Había explorado y enviado datos más de 5 años y recorrió por última vez casi 8 kilómetros. Habíamos trabajado con Spirit desde el principio. Y ahora el Spirit ha desaparecido. No podemos ayudarle. Está solo y no volveremos a saber nada de él. Intentamos buscarlo durante más de un año. Lo buscamos con la red de espacio profundo todos los días. Enviamos más de 1.400 comandos para obtener respuesta. Pero nada. Lo intentamos. Así que no sabemos cómo fueron sus últimos momentos. Es como tener a un ser querido desaparecido en combate. No sabes si está vivo o muerto y no tienes esa sensación de pasar página. La gente se olvida, o sencillamente no puede creer que Opportunity, el hermano afortunado, aún tenga fuerzas después de más de 12 años, 43 kilómetros y 10 ampliaciones de la misión. Teniendo en cuenta de que se esperaba que recorriera solo 600 metros, se trata de un colosal rendimiento científico que ha puesto el listón muy alto. Ambas superaron en años su vida útil prevista y una parte de ellas sigue funcionando. Así que, como logros de la ingeniería, son impresionantes. El Curiosity tiene que vivir mucho tiempo para superar al Opportunity. El Curiosity es el rover de la NASA de la siguiente generación, fabricado con mucho cariño durante muchos años. Bien, comienza la prueba. 5, 4, 3, 2, 1, ya. El 5 de agosto de 2015, el vehículo Curiosity irrumpió en la atmósfera de Marte a 23.000 kilómetros por hora. Y al igual que su predecesor, desplegó un paracaídas supersónico y eyectó el escudo térmico. Pero en lugar de hacerlo rebotar hasta su punto de aterrizaje, cortaron los cables, encendieron los motores los suspendieron en el aire y, a modo de grúa volante, lo posaron suavemente en la superficie marciana y cortaron el cordón umbilical. Maniobra concluida. Aterrizaje completado.
Curiosity nació listo para explorar. No requirió un módulo de aterrizaje. El Opportunity es el geólogo de campo de Marte y el Curiosity es el químico analítico de Marte. El enfoque del Curiosity hacia su misión es un poco más de ciencia ficción. En lugar de tocar y químicamente oler las rocas, les dispara láseres y rayos X. La KenCam del Curiosity dispara un láser a una roca que está a unos 7 metros de distancia. Quema material superficial y se produce una luz, una chispa. Y luego, la SuperCam cuenta con detector que mide las longitudes de onda de esa luz para averiguar qué elementos contiene la roca. Eso se denomina espectroscopia de descomposición inducida por láser, pero básicamente se trata de descomponer rocas con un rayo láser, de modo que el Curiosity dispone de 2 instrumentos que hacen mediciones geoquímicas del polvo de las rocas que el rover recoge. Analizan los minerales que se encuentran en el polvo de las rocas. El rover aterrizó en el cráter Gale, un cráter que, desde el espacio, parecía haber albergado agua en algún momento, y se puso manos a la obra. Se dirigió a un pico de 5.500 metros de altura, el Monte Sharp, en el centro del cráter Gale, a su velocidad máxima de 5 centímetros por segundo, unos 18 kilómetros por hora. Su largo viaje por una meseta la llevó a un amenazador campo de dunas activas. Como la prudencia es una de sus cualidades más notables, giró a la derecha para bordear las dunas antes de dirigirse al Monte Sharp. Por el camino, encontró formaciones que parecían ser, casi con toda seguridad, el resultado de aguas subterráneas. A medida que el Curiosity continúe su ascenso por el Monte Sharp, irá encontrando capas de suelo cada vez más jóvenes, desvelando la historia del planeta, al igual que hacen los paleontólogos y geólogos aquí en la Tierra. En sus 4 años de vida, Curiosity ha devuelto más de 125.000 imágenes. Ha disparado su láser casi 400.000 veces y ha recorrido 13 kilómetros y medio. Ha hecho todo lo que sus terrícolas le pidieron y mucho más. El Curiosity ha explorado el cráter Gale y el Monte Sharp para encontrar las piezas que constituyen la historia de la habitabilidad del planeta y las ha encontrado todas. Ahora sabemos que hay lugares en Marte que en algún momento fueron habitables. Por tanto, podemos dar el siguiente paso: buscar indicios de vida antigua en Marte, que es lo que haremos con el rover Mars 2020. El rover Mars 2020, el bisnieto del Sojourner, se basará en el diseño de Curiosity, pero será mucho más sofisticado científicamente. Y se espera que dé respuesta a las próximas grandes preguntas. ¿Existe aún agua en Marte? ¿Tal vez incluso vida? Por apenas $2.000 millones, el rover Mars 2020 será el primero en materializar el antiguo sueño de los terrícolas: vivir y trabajar en el planeta rojo, nuestro primer peldaño hacia nuevos mundos y nuevas posibilidades. Lo cierto es que el Mars 2020 tendrá un hueco difícil que llenar. Reemplazar al Sojourner, al Spirit, al Opportunity y al Curiosity en los corazones de los equipos técnicos y de su adorado público. Son como nuestros representantes humanos en Marte y muestran cualidades humanas. Es decir, son obedientes, intrépidos y divertidos. Les atribuimos personalidades y comportamientos, y eso solo hace que nos resulten más entrañables y que los queramos.
Para nuestros intrépidos exploradores de los planetas interiores, hay un destino final que atravesar antes de llegar a los gigantes gaseosos del sistema solar exterior. El cinturón de asteroides. Hollywood quiere hacernos creer que esta franja de espacio entre Marte y Júpiter es un campo minado de cuerpos rocosos. Una zona casi impenetrable para cualquier nave espacial. Una imagen que no podría estar más lejos de la realidad. Este enorme anillo alberga millones de asteroides cuyos tamaños oscilan entre el de un guijarro hasta el de un protoplaneta, pero la distancia media de separación entre ellos es de 965.000 kilómetros. En 2014, tras 10 años de viaje, la sonda Rosetta de la ESA localizó el cometa 67P, un objeto de apenas unos kilómetros de longitud que se precipitaba por las profundidades del sistema solar. Sin embargo, la dureza del terreno puso en jaque la fase más espectacular de la misión Rosetta, el primer intento de aterrizaje en un cometa, con un módulo de aterrizaje equipado con un laboratorio. Philae se dejó caer a una altura de 22 kilómetros, el doble de la altitud de crucero de un avión de pasajeros. Cayó durante 7 horas sin ningún control, pero siguiendo una trayectoria que dependía de su velocidad de eyección y de la gravedad del cometa. Cada orden transmitida a Rosetta se recibe casi media hora más tarde. La precisión, sin embargo, es vital. A las 17:03, la hora exacta calculada, las telemetrías indican que Philae ha tocado la superficie del cometa. Sin embargo, un grave problema interrumpe el programa. Tras las 7 horas de caída, Philae tocó la superficie del cometa, pero sus arpones de anclaje no se activaron y el módulo se alejó rebotando. Con un peso equivalente a un objeto de aproximadamente 1 gramo en la Tierra, rebotó 2 veces y descendió más de 1 kilómetro. Antes de saber si Philae se había posado o catapultado al espacio profundo, Rosetta pasó al otro lado del cometa y no pudo establecer contacto con el módulo de aterrizaje. Las noticias no llegarían hasta la mañana, cuando Rosetta se elevara sobre el horizonte del cometa. En la sala de control, después de 10 años de misión, nadie sabía si se había logrado un hito mundial o si la aventura había fracasado. Por la mañana, Rosetta indicó que el módulo de aterrizaje estaba en la superficie del cometa. Había sobrevivido. Sentí una emoción muy fuerte en el corazón. No podrías imaginar cómo fue. Atrapada a la sombra de un acantilado, Philae no pudo recargar sus baterías como estaba previsto. Antes de que se agotaran en unas 60 horas, activaron el máximo de los instrumentos. El 75% de los datos científicos previstos se transmitieron a la Tierra, entre ellos la prueba de que los cometas pueden transportar agua pesada. Con 12 instrumentos científicos a bordo, la misión de Rosetta no ha terminado. Durante 2 años, los investigadores de la ESA han recopilado datos, polvo del cometa e imágenes. Y sorprendentemente, el cometa parecía estar cambiando ante sus propios ojos. Dijeron, es un cráter que desapareció. Lo observamos y entonces Holga dijo, mirad, acaba de aparecer otro cráter. Así que fue como la vida. Alguien detectó un cambio y tuvimos que girar las imágenes y observarlas con sumo cuidado, porque algunos cambios eran muy sutiles. No todos los cambios fueron sutiles. Explosiones de gas y polvo provocaron el desplazamiento de enormes rocas en la superficie, en este caso unos 15 metros. Y un reciente artículo científico reveló un dramático desplome del acantilado que dejó al descubierto una brillante materia blanca, probablemente hielo. A continuación, mientras se analizaban los datos del descenso final de la cámara a bordo de la nave espacial Rosetta, se produjo una sorpresa inesperada. Para mí es como una máquina del tiempo, porque podemos ver cómo las partículas más pequeñas del inicio de nuestro sistema solar se han aglomerado para formar partículas más grandes.
Los cometas son como ventanas a nuestro pasado, cápsulas del tiempo desde los orígenes del sistema solar. El estudio de los cometas nos da una idea de cómo eran las condiciones en aquel periodo. Podremos acercarnos al núcleo y realizar mediciones que antes no eran posibles. Pero los instrumentos científicos a bordo de Rosetta han capturado algo de polvo primitivo para que los científicos lo examinen. Y, entre otras cosas, identifican glicina. Descubrimos que ese carbono era un material muy complejo, un carbono muy complejo. Como el cometa se mantiene en un ambiente muy frío, no esperamos que experimente fases de altas temperaturas. Por tanto, es posible que ese material se formara más cerca del Sol y acabara en el cometa más tarde. Para nosotros fue una sorpresa. Sabíamos que esto ocurría con los minerales, pero no tanto con los compuestos orgánicos. Pero parece que también pueden ser transportados a lo largo de grandes distancias en el sistema solar. Luego, a principios de septiembre, el equipo localiza a Philae. El módulo está de lado junto a una roca saliente. Una de sus patas sobresale. Es visible a la luz del sol. El descubrimiento se produce un mes antes de que Rosetta aterrice en el cometa y se apague. Durante este descenso final, los científicos realizarán las últimas mediciones y se tomarán imágenes extremadamente detalladas. Transmite la última imagen a 80 metros sobre la superficie. Desciende a una velocidad asombrosa y obtenemos una imagen y otra a la más alta en resolución. Esta es la última imagen completa que compartimos el día del aterrizaje. Es lo que apareció en la pantalla. Es la última imagen de Rosetta. El cinturón de asteroides es mucho más que cometas y asteroides. La NASA lanzó la misión Dawn para explorar los cuerpos del cinturón de asteroides Vesta y Ceres en 2007. La misión Dawn tiene como objetivo explorar estos dos protoplanetas. Empezaron a formarse como planetas, pero su formación se detuvo hace miles de millones de años. Son como una instantánea de la formación del sistema solar. Casi una década después, la misión Dawn no solo está ampliando nuestra comprensión de cómo se forman los planetas helados y rocosos, sino que también puede haber proporcionado pistas sobre los orígenes de la vida. Gracias a su propulsor iónico de vanguardia, Dawn es la primera nave espacial que orbita dos cuerpos extraterrestres de nuestro sistema solar. Tras concluir su actividad científica en Vesta, la futurista sonda viajó durante casi 3 años para llegar a Ceres. El sistema de propulsión iónica dotó a la sonda de una movilidad sin precedentes. Aquí, en el vasto cinturón de asteroides, se alza un solitario planeta enano. Ceres, un cuerpo de 860 kilómetros de diámetro, aproximadamente el ancho de Texas, está cambiando nuestra comprensión del cinturón de asteroides. Según sugieren nuevas pruebas, podría ser la clave para descifrar la vida temprana de nuestro sistema solar. Aunque se esperaba que Ceres fuera una roca fría, dura y craterizada, ahora los científicos se han quedado boquiabiertos. En febrero de 2017, descubrieron algo que podría cambiar todo lo que creían saber del cinturón de asteroides: moléculas orgánicas. Este cuerpo ha sido una tenue mancha de luz entre las estrellas durante más de 2 siglos y ahora lo estamos convirtiendo en un repositorio fascinante y detallado de un mundo alienígena, complejo y asombroso. La sonda Dawn orbita a una altitud de solo 386 kilómetros de su superficie, una distancia menor que la que dista entre la Estación Espacial Internacional y la Tierra. Y su impresionante conjunto de instrumentos es un testimonio del continuo desarrollo de tecnologías de vanguardia por parte de la NASA. La sonda Dawn cuenta con una cámara que toma imágenes de la superficie en luz visible, lo que nos ayuda a comprender el aspecto del cuerpo y a trazar la topografía de la superficie.
Otro instrumento es el espectrómetro visible e infrarrojo, que proporciona el espectro de alta resolución de la superficie, utilizando la luz reflejada, y nos ayuda a comprender la composición mineral de la superficie. El último instrumento de sonda es GRAND, un detector de rayos gamma y neutrones que nos ayuda a comprender la composición mineral hasta aproximadamente 1 metro por debajo de la superficie, porque detecta los neutrones que se desprenden de ella. Cuando un rayo cósmico o algo parecido impacta en un átomo en la superficie, hace rebotar un neutrón, y el instrumento GRAND puede detectarlo y entender la composición mineral. Mi colega encontró una firma espectral en sus datos que era la misma que la de los hidrocarburos alifáticos. Suena enrevesado, pero significa cadenas de átomos de carbono e hidrógeno que se encuentran en compuestos orgánicos, en una serie de compuestos orgánicos. El metano y el etano son 2 hidrocarburos alifáticos, son productos de procesos orgánicos. Así que aquí estamos encontrando posiblemente la base de materiales biológicos. Los materiales orgánicos, destacado aquí en rojo, se hallaron en una zona que ocupa aproximadamente 1030 kilómetros cuadrados del denominado cráter Ernutet, y se cree que se originaron en el propio planeta enano. Si se hubieran depositado tras el impacto de un asteroide en la superficie de Ceres, su zona de distribución sería mucho más extensa y no aparecerían concentrados como muestra la sonda. Y aunque la composición real de las moléculas aún está por confirmar, los instrumentos de la nave espacial apuntan a cerita o asfaltita, minerales que se encuentran en la Tierra. Y no se encuentran en muchos lugares del sistema solar. Solo vemos estas firmas en otros 2 asteroides y en 3 de las lunas de Saturno. Este es solo el 7º lugar del sistema solar donde vemos estos compuestos relacionados con material orgánico. No significa que hayamos encontrado vida allí, pero si la hay, es la primera pista. Para que se genere la vida, también debería estar presente una fuente de energía, y Dawn podría haber encontrado esa evidencia a casi 960 kilómetros de distancia, en el cráter bautizado como Ocator. Cuando Dawn llegó a Ceres, observamos una mancha muy brillante de luz reflejada en la superficie. A medida que nos acercábamos más y más, la mancha se convirtió en 2 de ellas. Descendimos, nos acercamos al cuerpo y obtuvimos imágenes de mayor resolución. Y finalmente pudimos confirmar que la luz reflejada procede del mineral que queda tras la fusión del agua o del hielo en vapor. El cráter Ocator, de 92 kilómetros de diámetro, es la región con la mayor concentración de minerales carbonatados encontrados fuera de la Tierra. Aunque no se consideran compuestos orgánicos, el descubrimiento de estas llanuras saladas es igualmente importante. Sorprendentemente, se estima que la zona brillante es 30 millones de años más joven que el propio cráter y parece haberse originado en Ceres, lo que apunta a una actividad geológica. Una posible prueba de esta teoría se encuentra a poca distancia, en una montaña en forma cúpula y de 4 kilómetros de altura, llamada Ahuna Mons. Los científicos creen que podría tratarse de un criovolcán, responsable de la liberación de carbonatos de sodio y sales. No habíamos visto nada parecido en el sistema solar. Era muy alta y sus laderas eran empinadas, así que si Ahuna Mons es un criovolcán, hecho que hemos demostrado, debe haber algo bajo la superficie de Ceres que calentara el material hasta el punto de fusión y lo hiciera salir por las grietas de la superficie. No estamos seguros de qué material es. Las temperaturas son tan frías que un magma como el de la Tierra o Marte no puede existir en Ceres. Así que el material que fluye en Ceres debe estar compuesto principalmente de agua muy salada, que fluiría a bajas temperaturas y al salir a la superficie se congelaría y formaría esta cúpula de lados empinados llamada Ahuna Mons.
Pero lo que nos sorprende es que esto haya ocurrido tan recientemente. Esperábamos que Ceres fuera una roca fría, pero aquí tenemos pruebas de que no lo es. Es un protoplaneta activo y recientemente activo, y eso es realmente sorprendente. La constante universal en la búsqueda de vida es siempre el agua. Y ahora concebimos cuerpos como Ceres, como lugares donde pudo haber vida, porque tienen los ingredientes esenciales, tenían agua líquida o la tienen en el presente, tenían ingredientes químicos esenciales y fuentes de energía. Ahora que hemos completado esos objetivos, elevaremos la órbita desde la altitud más baja en la que se encuentra, para conservar combustible y permanecer más tiempo en Ceres. Ahora mismo nuestros planes nos llevarán a agosto de 2017, donde estará en una órbita más alta, para continuar la observación de Ceres y mejorar nuestro conjunto de datos. Ceres ha superado las expectativas de los científicos de la NASA, y a falta de unos meses de exploración científica, todo apunta a que solo están ante la punta del iceberg.